Muy buenos días, consejeras, consejeros, secretario, comisionados y comisionadas de los partidos que nos acompañan el día de hoy, así como público asistente. Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la quinta sesión extraordinaria de este honorable consejo correspondiente al periodo interproceso 2018-2020, bajo la propuesta del orden del día que de manera previa se hizo llegar. Para el desahogo del primer punto del orden del día, solicito al secretario ejecutivo realice el pase de lista de asistencia correspondiente. Muy buenos días a todas y todos. Atendiendo la instrucción recibida, se procede a pasar lista de asistencia de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este órgano. Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa. Presente. Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez. Presente. Licenciada Gisela Anguiano Polanco. Presente. Licenciado Raúl Maldonado Ramírez. Presente. Maestra Marta Elba Isa Huerta. Presente. Maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes. Licenciado Javier Ávila Carrillo. Por el Partido de Acción Nacional, maestra Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. Suplente, licenciado Ulises Ramírez Bejarano. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Rafael Hernández Castañeda. Por el Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Álvaro Pérez Verduzco. Suplente, licenciada Priscila García Delgado. Por el Partido del Trabajo, licenciado Manuel Sánchez Nava. Suplente, licenciado Eduardo Guía Velázquez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yannick Yaracet María Elena Contreras Mejía. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Francisco Javier Hernández Ponce. Por el Partido Nueva Alianza, profesor Francisco Javier Pinto Torres. Suplente, profesor Francisco Javier Ocampo Caballero. Por Morena, ciudadano Sergio Jiménez Mojado. Suplente, licenciado Efraín Naranjo Cortés. Con fundamento lo previsto en el inciso F del artículo 9 del reglamento de sesiones de este Consejo, informa usted, consejera presidenta, que una vez efectuado el pase de lista correspondiente y una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros electorales, así como de 5 representaciones de los partidos políticos, por lo que se da cuenta que con la voz se tiene la asistencia de 13 de las y los 16 integrantes de este honorable Consejo General. En consecuencia, y conforme con lo estipulado en el artículo 111 del Código Electoral, 9, inciso H y 30 del reglamento de sesiones, existe quórum legal para sesionar válidamente. Asimismo, se hace constar que el comisionado propietario del partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Francisco Javier Hernández Ponce, comparece por primera vez ante la mesa de este Consejo, por lo que, de conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 43 de nuestro reglamento de sesiones, deberá rendir la protesta de ley correspondiente para este órgano superior de dirección. Es cuanto. Gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum legal, solicito nos pongamos de pie para hacer la declaración formal de instalación. Con fundamentos en los artículos 7, inciso B y 29 del reglamento de sesiones de este órgano, siendo las 6:06 del día 23 de enero de 2019, declaro legalmente instalada esta quinta sesión extraordinaria de este honorable Consejo correspondiente al periodo interproceso 2018-2020. Por haber quórum legal, los acuerdos que se tomen serán considerados como válidos. Nos conservamos, por favor, de pie para la toma de protesta. Procedo a tomar la protesta correspondiente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118, tercer párrafo del Código Electoral del Estado y segundo párrafo del numeral 43 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Ciudadano Francisco Javier Hernández Ponce, comisionado propietario del partido Movimiento Ciudadano, que ha sido acreditado ante este Consejo General. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Colima, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Código Electoral del Estado y
y las disposiciones que de dichos ordenamientos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido encomendado, atendiendo siempre a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, como fórmula institucional de justicia electoral y de democracia representativa. Si así no lo hiciere, que la ciudadanía y este honorable Consejo General se lo demanden. Gracias. Tomemos asiento, por favor. Para el desahogo del orden del día, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar lectura a la propuesta correspondiente. Atendido lo instruido, procedo a leer la propuesta de orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se integra el Comité Técnico de Administración de este instituto como órgano integrante del Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado de Colima. 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se autoriza a la consejera presidenta del mismo para suscribir con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, convenio relativo al mecanismo de compensación y afectación de transferencias, asignaciones presupuestarias, a que hace referencia el artículo 74 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Punto número 5, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se pregunta a las y los presentes si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta del orden del día que acaba de ser leída. Adelante, consejero Javier. Sí, gracias. Buenos días a todos y todos. Es respecto al punto del orden del día, considerando el número 3, para que se adecue respecto a cómo fue circulado el proyecto de acuerdo. Leo textualmente. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se integra el Comité Técnico de Administración de este organismo electoral como órgano integrante del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejera, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bien, no habiendo más comentarios, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de quienes tienen derecho a voto respecto a la aprobación de la propuesta del orden del día con la modificación que ha sido planteada, por favor. Consejeras y consejeros electorales, recabo el sentido de su voto con relación al proyecto de orden del día que ha sido sometido a su consideración con la propuesta de modificación en los términos que ha leído el licenciado Javier Ávila en el punto 3. Es así que les pregunto a quienes estén por la afirmativa de su aprobación, si van a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informa usted, consejera presidenta, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, que establece que una vez aprobado el orden del día se podrá dispensar la lectura de los documentos que hayan sido previamente circulados para su debido análisis, solicito, secretario ejecutivo, dé cuenta de los puntos que se encuentran bajo este supuesto y someta a votación la dispensa de la lectura. Atendiendo la instrucción recibida, informo a este Consejo que de conformidad con lo estipulado en los artículos 20 y 22 de nuestro reglamento de sesiones, previamente se circuló entre las y los integrantes del mismo el proyecto de acuerdo por el que se integra el Comité Técnico de Administración de este organismo electoral como órgano integrante del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, así como el proyecto de acuerdo por el que se autoriza a la consejera presidenta de este instituto para suscribir con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima un convenio relativo a los mecanismos de compensación y afectación de transferencias y asignaciones presupuestarias, a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. En tal sentido, consejeras y consejeros electorales, someto a su consideración la dispensa de su lectura en términos del ya referido artículo 37 de nuestro reglamento de sesiones, por lo que solicito que quienes estén por la afirmativa de dicha dispensa se van a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informa usted, consejera presidenta, que la dispensa de la lectura que se ha dado cuenta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Siendo las 11:11, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. Conforme al orden del día aprobado, continúa el tercer punto relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se integra el Comité Técnico de Administración de este organismo electoral como órgano integrante del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Para el desahogo de este tercer punto del orden del día, una vez dispensada de manera previa la lectura del referido proyecto de acuerdo y en concordancia con el principio de máxima publicidad,
y con lo establecido por el artículo 9, inciso D del reglamento de sesiones de este Consejo, solicito al secretario ejecutivo proceda a dar lectura a la síntesis del proyecto. Con gusto. Con fecha 8 de enero de 2019, se recibió en la oficialidad de partes de este instituto la circular número SAYGP/025/2018, signada por el secretario de Administración y Gestión Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima y presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, mediante el cual solicita a este organismo electoral la integración del Comité Técnico de Administración del Instituto Electoral del Estado, de conformidad con el artículo 46 y quinto transitorio de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Derivado de lo anterior, se propone la integración del referido comité en los siguientes términos. Lo presidiría la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, quien es consejera presidenta del instituto. Como tesorero se propone el contador general del instituto, el contador público Carlos Zamora López. Como vocal propietario, la licenciada Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, quien se desempeña como directora jurídica del instituto, y como vocal suplente la licenciada Lilia Gabriela Rivera Alcaraz, quien se desempeña en este instituto como directora de administración. Para lo cual se debe precisar que se propone a la consejera presidenta de este instituto en virtud de ser la funcionaria de mayor jerarquía en el mismo, tal como lo señala la referida ley de pensiones. En cuanto al tesorero, se propone el contador general por contar con el perfil más apegado a dicha función, y respecto a la designación de la vocal propietaria y de la vocal suplente, estas fueron elegidas por las y los trabajadores del instituto de acuerdo a lo previsto en la propia ley de pensiones. Por lo expuesto fundado en el proyecto que nos ocupa, este Consejo General designa como integrantes del Comité Técnico de Administración a las personas antes mencionadas. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se somete a discusión el presente proyecto de acuerdo de conformidad con el artículo 44, inciso A del reglamento de sesiones de este órgano. Se concede el uso de la voz para quien desea hacer intervenciones en una primera ronda hasta por 10 minutos. No habiendo comentarios, solicito al secretario ejecutivo que recabe la votación si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ha sido sometido a consideración de este Consejo. Atendiendo a lo solicitado, recabo el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo sometido a su consideración, solicitándoles atentamente que quienes estén por la afirmativa de su aprobación se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informo a usted, consejera presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Siendo las 11:14, solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. Conforme al orden del día aprobado, continúa el cuarto punto, relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se autoriza a la consejera presidenta del mismo para suscribir con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, convenio relativo a los mecanismos de compensación y afectación de transferencias, asignaciones presupuestarias, a que hace referencia el artículo 74 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Muchas gracias. Para el desahogo de este cuarto punto del orden del día, una vez dispensada de manera previa la lectura del referido proyecto y una vez más en contribución al principio de máxima publicidad, solicitaría al secretario ejecutivo de lectura a la síntesis del mismo. De conformidad con el artículo 114, fracción 11ª del Código Electoral del Estado de Colima, el Consejo General tiene entre sus facultades autorizar a la consejera presidenta para suscribir, entre otros, cualquier convenio que sea necesario para el desarrollo de la función electoral. Por su parte, el diverso 9, fracción 4ª del reglamento interior de este órgano electoral establece la atribución del Consejo General de conocer y aprobar la suscripción de convenios con otras instituciones públicas o privadas. Para el caso que nos ocupa, resulta pertinente mencionar que el día 28 de septiembre de 2018 se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima el decreto 616, por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2019. Dicha ley señala a este órgano autónomo como sujeto obligado de la misma y de entre sus atribuciones resulta indispensable la celebración de un convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado con el objeto de establecer el mecanismo para afectar o compensar las asignaciones presupuestales o transferencias que corresponden a este instituto electoral para que sirva como fuente de pago de las aportaciones ordinarias y aportaciones extraordinarias, cuotas retenidas a sus servidoras y servidores públicos y demás obligaciones previstas en la Ley de Pensiones precitada. Por lo expuesto y fundado en el proyecto de acuerdo de mérito, este Consejo General autoriza a la consejera presidenta del mismo a suscribir el convenio de referencia. Es cuanto. Muchas gracias. Se somete a discusión el presente proyecto de acuerdo, abriéndose una primera ronda de intervención hasta por 10 minutos para quien desea hacer uso de la voz.
No habiendo comentarios, solicito al secretario ejecutivo recabe la votación si es de aprobarse el proyecto de acuerdo que ha sido sometido a consideración de este Consejo. Consejeras y consejeros electorales, recabo el sentido de su voto con relación a este proyecto de acuerdo, solicitándoles que quien esté por la afirmativa de su aprobación se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informe usted, consejera presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siendo las 11:17, solicito de cuenta el siguiente punto del orden del día. De conformidad con el orden del día aprobado, continúa el quinto punto correspondiente a la clausura de esta sesión. En virtud de que no hay más asuntos que tratar, solicito nos pongamos de pie. Siendo las 11:17 del día de su inicio, se declara clausurada esta quinta sesión extraordinaria de este honorable Consejo, correspondiente al periodo interproceso 2018-2020, agradeciéndole su amable asistencia. Muy buen día, gracias.